you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. We'll sing to worship you, Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor. Presencia del Señor, iglesia. Yo no sé, pero siento que la presencia de Él está muy fuerte, muy fuerte. Oh, sí, Señor. Qué bella presencia del Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Acompáñame a Isaías 60. Esta es una palabra que recibimos cuando llegamos a esta ciudad. Esta palabra es para ti, iglesia. Isaías 60 dice: la futura gloria de Sión, la futura gloria de Sión, la futura gloria de la iglesia de Jesucristo, la futura gloria de Roca de Paz. Eso es lo que está estableciendo el Señor. Gloria, gloria para su iglesia, honra, alabanza, bendición. Hoy quiero hablarte de la bendición y los significados de esa palabra, que es tan amplio, tan amplio. Y fíjate lo que dice Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fíjate qué tremendo, porque uno cuando oye las noticias, es más, uno entra a Facebook y lo que ve es juicios terribles en la tierra, volcanes en erupción. Aún la misma iglesia está hablando de palabras fuertes que sabemos que están ocurriendo, pero yo siento hablar del bien del Señor, yo siento hablar de las bendiciones de Él, yo siento hablar del poder de Él, porque a veces hay noticias que lo que hacen es amedrentar al pueblo, amedrentar a la iglesia, y nosotros no tenemos que tener temor, porque Dios está con nosotros. Él es el que nos guía. Él es el que nos conducirá a delicados pastos. Él es el que con su vara nos cuida y con su cayado nos guía. Amén. Entonces, realmente se oyen cosas muy fuertes. Se hablan de el bramido de los mares, de la profundidad de los mares, los volcanes que se están prendiendo, activando debajo de los mares, las olas que suben y que no sé qué va a pasar. Pero verdaderamente yo creo que en este tiempo, más que mirar malas noticias, tenemos que mirar las buenas noticias de su palabra, las buenas nuevas para la iglesia, ¿sí? Para el pueblo de Dios, porque a veces nos metemos tanto en lo malo, en todo lo que está aconteciendo, que qué buena noticia le podés dar al que está afuera. Si realmente estás, mamita querida, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, apurate, mira, nosotros tenemos que escondernos. No, Dios no nos está llamando a esconder. Dios nos está llamando a hacer luz, lumbrera, a alumbrar, a
a llevar esa gloria postrera, ¿sí? Que dice la palabra, la gloria postrera será mejor que la primera. O sea, que antes del arrebatamiento veremos esa gloria postrera, veremos ese avivamiento, veremos esas multitudes. ¿Estás preparado para servir en naciones? ¿Estás preparado para salir como Dios quiere? Con la santidad de Él, con el fuego del Espíritu, con el poder de Dios. Mira, el Señor me hace sentir que los tiempos sí se acortan, los días se acortan, los tiempos se han acortado. Es decir, el Señor viene pronto, pero también necesitamos hacer una tarea grande. Como iglesia nos queda camino, amén, nos queda trabajo. Por eso, qué importante es leer esta palabra. Te dice, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Mira, a mí, pastora, yo no me puedo levantar porque me está pegando el diablo y no pego una. No importa, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque cuando glorifiques y honres a Dios, Él te va a honrar a vos, Él te va a exaltar a vos. Pero la palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Es decir, hay una condición. Si yo me quedo en esa actitud de prueba, de situaciones que ahora vamos a estar hablando, ¿por qué se dan estas situaciones también? Dios está preparando nuestras vidas para esta palabra. Dios está trabajando en nuestros corazones para honrarnos, pero antes de honrarnos tiene que trabajar en nuestras vidas. Hoy te quiero hablar de la escasez. Y también te quiero hablar de lo que es la bendición. ¿Qué produce? ¿Qué poder hay en la bendición de Dios? Mira lo que dice la palabra. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa es una orden que Dios nos está dando. Cuando uno entra a la recámara del Señor, cuando uno entra a su habitación, a su lugar con Él, la gloria desciende. El poder de Dios desciende, la presencia de Dios desciende. Mira, nunca estuvo tan cerca nuestro Señor como ahora. Sus oídos, sus ojos, su mirada está presta a tu necesidad. El diablo destruye, el diablo mata, el diablo, dice la palabra, ha venido a robar, matar y destruir. Sí, quizás se han derribado familias, matrimonios, situaciones terribles, pero yo quiero recordarte que Jesucristo vino a traernos vida y vida abundante. Y yo te quiero hablar de esa abundancia, de la abundancia de Dios para este tiempo, esa abundancia de sabiduría de Dios para los tiempos que vivimos. Sabes que tenemos mayordomo, una palabra a tiempo, la porción a tiempo para nuestras vidas. Vos no estás aquí para perder el tiempo. Vos viniste aquí a oír palabra, porque esa palabra es la que vas a guardar, grabar y poner por obra. Y esa palabra es la que te va a permitir defender lo tuyo, conquistar lo tuyo, conquistar a los tuyos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos separados del cuerpo, alejados de la familia, es cuando el enemigo aprovecha y tira todos sus dardos. Entonces nuestra mente es una pista de aterrizaje del mismo enemigo. Cuando en realidad la abundancia que hay para ti, iglesia, la abundancia de gracia que hay sobre ti y sobre el cuerpo de Cristo en este tiempo no se compara como nunca antes. Gracia sobreabundante. Vos podés meter la pata 10 veces al día, pero cuando vas a los pies de Cristo, Él te renueva, Él te levanta. 7 veces caerá el justo, pero será levantado, dice la palabra. 7 es un número perfecto. Todas las veces que caigas, yo te levantaré, dice Cristo, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué maravilloso, mi amado, vivir este tiempo. Qué maravilloso entender la misericordia de nuestro Dios, entender
la palabra, entender la verdad. Porque cuando nosotros tomamos esas promesas de Dios, cuando las creemos, somos bendecidos, somos honrados. Y el deseo de Dios es honrarte. El deseo de Dios es exaltarse en tu vida. El deseo de Dios es engrandecer en donde sos escaso, en donde hay escasez. Cuando no teníamos a Cristo, la vida era la escuela. Vivíamos circunstancias en nuestra vida, producto de lo que había en nuestro corazón. Y ahora vivimos las cosas que vivimos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios lo que ve es el corazón, no tu actitud, ni todas las veces que vayas a orar, ni todas las veces que sirva a Dios. Él ve tu corazón. Y tu corazón a veces tiene que pasar pruebas, tiene que pasar situaciones difíciles. ¿Sabes para qué? Primeramente, para prepararte para el tiempo que viene. Y segundo, para ensancharte. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando no damos la talla, cuando no podemos aprobar, cuando en situaciones nos quedamos, es porque estamos escasos. Y Dios quiere ensancharnos. ¿Para qué? Para esto. Mira lo que dice la palabra. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. ¡Wow! Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Esto es fe, mi amado. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Fíjate que esto tiene que ver con multitudes, esto tiene que ver con fruto, tiene que ver con hijos e hijas que no solamente en esta ciudad, sino de otras tierras, de otras naciones, vendrán a ti, vendrán a tu luz, vendrán a buscar esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que encontraron en el rey Salomón, la reina de Saba. Dice la palabra que en segunda de Crónicas 9:6, mira lo que dice la reina de Saba cuando llegó a el rey Salomón. Fíjate esto, la reina de Saba no fue a ver el templo lleno de oro y el gran templo que había construido Salomón. Fue a ver la sabiduría de Salomón. Hoy la gente corre tras los grandes templos, tras los grandes lugares, y en realidad lo que uno tiene que buscar es la sabiduría de Dios. Amén. Fíjate qué tremendo. Dice que esta reina, que yo creo que es figura de la humanidad, ¿no? Y de las autoridades y de gente de autoridad, que realmente nosotros el sábado nos quedamos sorprendidos. Había 250 personas, mujeres legisladoras, doctoras, abogadas, directoras de distintos lugares. Una médica me vino a pedir que le ore. Mire cómo el poder de Dios viene en las vidas a nosotros. Una persona que le iba mal en sus negocios vino y me pidió: ore por prosperidad en mi negocio. Y así venían las mujeres cuando en realidad ni habíamos ministrado, simplemente orado. Y Dios operó algo tremendo. La presencia de Dios era muy fuerte, mi amado. Las mujeres estaban quebrantadas, estaban llorando.
Y cuando terminó la reunión se empezaron a acercar en fila, mi amado. Las kinesiólogas que me atienden a mí me dijeron, voy al encuentro la próxima, ¿eh? Digo, bueno, ahora te voy a arreglar yo a vos. Porque antes me matabas del dolor. Antes me dabas con un caño y yo lloraba y gritaba, gloria a Dios que terminaste. Ahora voy a atenderte yo. Aleluya. Así que, mi amado, lo que viene es muy grande. Muy grande. Pero ¿sabés qué pasa? Uy, no te fuiste, Maru. Gloria a Dios, estás acá. Aleluya. Entonces, tenemos que prepararnos, mi amado, prepararnos para lo que viene. Y por eso acá, ¿qué nos dice el Señor? Vienen hijos, hijas de todas partes. Entonces, mira lo que dice. Verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón. O sea que necesitamos ensanchar nuestro corazón definitivamente. Y mira, yo hoy quería hablarte del poder que hay en la bendición de Dios. Cuando realmente entendemos qué significa bendición. Porque a veces, no sé, vemos no sé, el que está robando y le decimos Dios te bendiga. Entonces estamos ensanchando el talento ese. Y en realidad, usted sabe que bendición es ensanchar, es engrandecer. No solamente alabar, honrar. No sé si pudieron sacar el power. ¿Está? Bueno, fíjate, vamos a la primera imagen. Mi amado, el poder que hay en la bendición de Dios es inimaginable. Y tan fácilmente nosotros hablamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y hoy yo te quiero hablar de algunas facetas de la bendición, porque necesitamos entender esto. Mira lo que dice. La bendición de Dios es un acto que se pone a la persona bajo la protección de Dios. Primer punto. Bendecir es alabar, honrar, engrandecer, hablar bien, desear el bien. Usted fíjese que Proverbios 31 dice, la mujer que teme, esa será alabada. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia que tema a Dios, esa será alabada, esa será exaltada, esa será bendecida. Amén. Fíjate si podemos ver la segunda. Mira lo que dice. Es una palabra hebrea que significa verajá. Dice, era la transmisión o entrega del poder de la bondad. ¿Sabe qué tremendo? Que cuando alguien te bendice por prosperidad, tu corazón se está ensanchando para ser un corazón bondadoso. La bendición ensancha las estacas, ensancha, rompe los límites. ¿Se va entendiendo? Rompe los límites, rompe la escasez nuestra. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es corazones bondadosos, corazones dadivosos. Pero para esto, fíjate que cuando David tuvo que construir el templo, no saquemos esto, cuando David tuvo que construir el templo, Primera de Crónicas 29, dice la palabra que él dio todo al Señor para esa construcción del templo. Su corazón era bondadoso. Esa bondad descendió en el pueblo y el pueblo tuvo corazones bondadosos.
ese pueblo era un pueblo que daba y dio de tal manera que después tuvieron que decirle, no den más, no den más. Esto tiene que ver con un corazón ensanchado. Esto tiene que ver con un corazón bendecido. Yo la vez pasada te decía que una virtud, un don, cuando Dios te dio la gracia en ese don, vos sos fuente para impartir ese don. ¿Se va entendiendo? Se transforma en una fuente en ti para bendecir a otros, para impartir a otros. Esto es glorioso, mi amado. Y si hay algo que al apóstol le han ministrado, es que en sus manos hay oro. Oro. Es decir, cuando digo oro, tiene que ver con bendición del cielo que desciende para tu vida. Que desciende para tu vida. Pero para que descienda sobre tu vida, tenés que creerlo. Porque una bendición es una impartición, es una acción que tiene un efecto si uno lo cree. Tiene respuesta si uno lo cree. Un profeta tremendo de Dios decía que él tuvo una visión en su momento donde él veía una biblioteca celestial, estaba arriba. Y en cada lugar había bendiciones con fecha de vencimiento. ¡Wow! Fecha de vencimiento. Y había algunas que eran para él, pero ya estaban vencidas. Entonces le preguntó al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no creíste? Y empezó a mirar y había proyectos empresariales, proyectos tremendos de Dios, planes gloriosos celestiales para descender, pero retenidos por la falta de fe y con el vencimiento ya cumplido. Quedaron retenidos allí. Qué fuerte, ¿no? Entonces esto a mí me hace ver que la bendición no es una palabra que se usa así alocadamente, sin pensar, sin entenderla y sin saber lo que estoy diciendo o recibiendo. Si una persona está enferma y yo le digo, yo te bendigo, estoy engrandeciendo lo bueno y lo malo de la persona. Pero si yo le digo, bendigo tu salud perfecta, estoy ensanchando, engrandeciendo su salud y destruyendo la enfermedad. ¿Se va entendiendo? Qué tremendo esto. Porque bendecir es engrandecer. Y de acuerdo a cómo yo bendiga y a cómo me bendigan, y si yo creo, es un poder, una impartición ministerial que sucede en el mundo espiritual y desciende algo de los cielos. Si lo crees, si lo crees. Entonces mira qué tremendo. A veces hay gente que dice, por favor pastora, ore por mi enfermedad, ore por mi salud. Oramos, pero no creyeron. Y cuando nosotros como autoridades, ya sean líderes, diáconos, con esa misma autoridad delegada bendicen, están ensanchando, engrandeciendo esas áreas que eran escasas. Por ejemplo, salud, enfermedad, pobreza, miseria. Talentos de Dios que han sido tapados por el polvo, tapados por nuestra humanidad, inhabilitados. Dios quiere desempolvarlos. Esa es la palabra, desempolvarlos. Desempolvarlos, polvo. Desempolvarlos. Sí, mi amado, ¿sabes lo que me decía el Señor? Hay escasez. Wow. Hay escasez. Somos escasos.
¿Y por qué, papá? Porque hay cosas en el corazón que tienen que ser erradicadas, tienen que ser quitadas. Para que entiendan, porque mira lo que le dijo el Señor a Nicodemo: si no entendés lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo celestial? Si no sabes cuidar a tus hijos, si no sabes cuidar a tu esposa, ¿cómo vas a pretender las cosas celestiales? Está parafraseando. Como decíamos el domingo, Dios nos ha dado talentos, pero talentos para edificar y administrar. Edificar y administrar. Esos talentos son tu casa, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu esposa, tu trabajo. Aunque sea poco, aunque sea grande, es un talento que Dios te ha dado y que nosotros necesitamos hacerlo crecer, engrandecerlo por la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es el acto, la impartición, el favor de Dios, la bondad de Dios sobre ese trabajo, y ese trabajo será multiplicado, mi amado, y será multiplicado tu sueldo y será multiplicado los puestos y seguirás ascendiendo. ¿Se va entendiendo, mi amado? Es glorioso entender la bendición, el poder que hay en la bendición de Dios. Yo podía ver un varón que se llamaba, bueno, ya me fui de Segunda de Crónica, ahora vamos a volver después, pero fíjate, un varón que se llamaba Bezalel. Esto está en Éxodo 31. ¿Sabes que este era un varón que fue esclavo en Egipto? Pero siendo esclavo en Egipto, él se preparó en un oficio. Él se preparó, estudió, se ordenó en un oficio, en un trabajo, para luego, con la bendición de Dios, fuera usado esos talentos que él tenía. Este no perdió el tiempo. Este, mientras estuvo en Egipto, estuvo trabajando, estuvo preparándose, estuvo metiéndose en las artes, estuvo metiéndose en los proyectos de edificación. Y mira lo que dice la palabra. 31:2 dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Este era de la familia de Caleb. Este venía con un espíritu diferente, como el que tenés vos. El Espíritu de Dios que te guía y que te hace sentir: me tengo que preparar en esto porque Dios me va a pedir esto. Me tengo que preparar en las leyes, me tengo que preparar en la arquitectura, me tengo que preparar como muchos jóvenes se están preparando. En los medios, en la televisión. ¿Por qué? Porque cuando esto explote, no vamos a dar abasto con la cantidad de gente que se va a ser llamada. Va a ser llamada gente capacitada, gente que se preparó en Egipto, pero que bajo la sombra de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios, esos talentos son multiplicados, engrandecidos para la construcción del tabernáculo. Nosotros tenemos que construir un nuevo templo. Y ese nuevo templo requiere varones y mujeres sabias. Mujeres y varones que vivan bajo la sombra de Dios. ¿Sabes qué significa Bezalel? Bajo la sombra de Dios. Bajo la protección de Dios. Un hombre bendecido, una mujer bendecida significa eso. Y mira lo que dice, seguimos. Mira lo que dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Bajo la sombra vos sos llenado. Bajo la bendición de Dios sos ministrado. Sos bendecido, sos activado. Mira lo que dice: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría,
en inteligencia, en ciencia y todo arte. Seguimos. Para inventar diseños. Dios está buscando inventores. Aleluya. Para trabajar en oro, en plata, en bronce. Y ahí seguimos y va hablando. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este varón estaba habilitado bajo la bendición de Dios, bajo la sombra del amado. La bendición de Dios ensanchó su tienda, engrandeció eso que él había estudiado, eso que él se había preparado. Dios lo engrandece. Cuando la bendición de Dios baja sobre talentos, lo que hace Dios es ensancharlos, ponerlos a la medida de Él. Porque a veces nosotros nos manejamos con los talentos. Yo hoy veía el video de un osito, que no sé si usted lo vio, que lo seguía un león. Entonces este león lo sigue por todas partes y este chiquitito corría y gritaba y se sentía la respiración. Así nos persigue el diablo, así nos corre. Y cuando parece que nos va a alcanzar, otra vez zafamos. Y este osito dice que yo lo veía cómo corría hasta que en un momento logró ponerse sobre una roca y empezó a gritar. Y él sentía que ese grito parecía que lo asustaba al león, pero no estaba atrás la madre osa, que era una grandota así, que gritaba y él se sentía que él estaba defendiéndose del león y gritaba más fuerte, pero el que estaba gritando era el león de la tribu de Judá, el que te defiende, el que está contigo bajo la protección del Altísimo. ¡Aleluya! ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que estás bajo la bendición de Dios. Estás bajo la protección del Altísimo. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, refugio mío, castillo mío. Y ahí después dice, de todas las cosas que Él te va a librar. Esto no es más que la bendición del Padre sobre un hijo. Y qué importante, mi amado, estar bajo esa bendición, cubiertos, tapados, guiados por el Espíritu. El que está bajo la protección de Dios, ese es bendecido, ese es prosperado, ese se multiplica sus talentos. Amén. Entonces, podíamos ver que esta bendición a veces no puede dar efecto cuando somos escasos. Podemos ver una mujer en la Biblia, Ana, en 1 Samuel 1, que fíjate que dice la palabra que ella tenía todo, tenía un marido que la amaba. Ella subía al templo a ofrecer adoración. Ella venía como venís vos, a alabar a Dios, a oír la palabra. Pero ella miraba a Penina, quien la iraba, la angustiaba. Y dice que, ¿por qué? Porque ella no tenía hijos y Penina tenía hijos. Esto está en 1 Samuel. Acompáñenme. Esta mujer, ¿por qué estaba así? Porque esta mujer era escasa. No entendía el plan de Dios. Entonces, ¿qué miraba? Miraba a Penina, miraba a la que le hacía mal. Miraba los defectos del otro y no podía alcanzar, ensanchar su corazón para albergar el fruto, el plan de Dios.
Esto nos pasa a nosotros. Y mire qué tremendo. Dice, 1 Samuel 1:6. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había dado hijos, dice la palabra. Fíjate qué fuerte, porque la ira, el enojo, trae amargura. Y esas cosas nos hacen escasos, esas cosas nos hacen limitados, esas cosas no nos permiten ensancharnos, no nos permite obtener la bendición de Dios. Pero mire qué tremendo. ¿Por qué le pasaba esto a Ana? Porque no miraba lo que tenía que mirar, a Cristo. Porque no le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿cuál es tu bien en esta prueba? Vos sabés una cosa, muchos pasan pruebas y lo que hacen es buscar culpables. Pero en realidad lo que Dios te está pidiendo es, ¿cuál es el bien de esta prueba? ¿Cuál es la bendición para esta prueba? ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la bendición para esta prueba? Sacarte la amargura, sacarte el enojo, sacarte la falta de perdón. ¿Sabes que la falta de perdón hace escasos a muchos? Ya lo vamos a estar viendo. Entonces, mira qué fuerte. Esta mujer, dice la palabra en 1:8, que su esposo le decía, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y en el 10 dice, ella, con amargura de alma. Esto es lo que el enemigo hace, amargar. Y cuando logra amargarte, no podés recibir la bendición. Te quedás bloqueado, limitado, inhabilitado para oír la palabra, inhabilitado para poner por obra la bendición de Dios. Esta mujer era limitada, era escasa. Y Dios está llamando a una iglesia ensanchada. Una iglesia que ensancha su corazón. Una iglesia que va más allá, que busca la voluntad de Dios. Y fíjate qué tremendo, porque dice la palabra que en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando ella se rinde a Dios y le pregunta, Señor, ¿cuál es tu bien para esta prueba? ¿Qué es lo que querés para esta situación? El Señor le dijo, un siervo, un ministro que va a traer, que va a quitar el hambre, que va a quitar la hambruna en ese tiempo. Porque en ese tiempo la palabra escaseaba. Entonces, cuando ella entiende eso, cuando realmente nosotros en una prueba no nos quejamos ni empezamos a echar culpas o a buscar culpables, sino a decirle, Señor, ¿cuál es tu bien? ¿Sabes una cosa? Todo lo que sucede es para nuestro bien. Y si hay pruebas en las que no podés salir y en las que es porque te está limitando el poder del Altísimo para ensancharte, para que realmente los talentos, los planes, las bendiciones retenidas desciendan para tu vida. La respuesta de Dios. Esta mujer vivía amargada, afligida, enojada, airada por mirar al enemigo y no mirar a Cristo. Y entonces, fíjate qué tremendo, porque entonces uno dice, pero pastora, y cuando se llega a esa situación, ¿qué pasa? La bendición del ministro anuló todo. La bendición de la autoridad, del profeta, hizo que ella tome esa bendición,
crea y fuera sana totalmente. Un corazón herido es un corazón escaso. Es un corazón limitado, un corazón que guarda cosas, que guarda rencores, que guarda temores. Es esclavitud, es orfandad. Es un espíritu de orfandad que ahora lo vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo obtener la bendición, lo contrario es maldición. Y las maldiciones llegan por el temor, por un espíritu de orfandad, por falta de amor, por desamor. Las maldiciones, usted me puede decir, ¿y cómo entran, pastora? Entran por un corazón herido. Cuando un corazón no está sano, las maldiciones están ahí para entrar. Fíjense qué tremendo. Las maldiciones entran cuando el corazón no está sano. Cuando el corazón está expuesto a iras, falta de perdón, amarguras, enojos, relaciones, odio, amor. Hay gente que se relaciona odio, amor. Te odio o te amo. Ese corazón está enfermo. Ese corazón es escaso. Ese corazón necesita perdonar. Qué fuerte, mi amado. Porque podemos conocer a Cristo, podemos estar en la luz, pero hay tinieblas en nuestro corazón. Y esas tinieblas, mientras no salgan, no puedo ser ensanchada, no puedo ser ensanchado. ¿Se va entendiendo? Entonces, mira qué tremendo. Vamos a ver varios ejemplos. En un momento, bueno, ella hace el voto con el Señor para declararle que ese hijo era para él. Porque Dios lo que estaba esperando es, dame tu hijo. Porque es mi siervo. Y porque tiene una misión muy grande y muy importante. ¿Usted se cree que Ana, afligida y amargada, podía entender eso? No lo podía ver, ni lo podía entender. Hay mucha gente que vive así y no puede ver las bendiciones de Dios. No puede ver el ensanchamiento de la tienda. No puede ver la restauración familiar porque se ha bloqueado, se ha limitado, ha quedado inhabilitado y las maldiciones empiezan a entrar. Qué fuerte esto, mi amado. Cuánto que nosotros necesitamos esa bendición de Dios, esa bendición del Padre. Esa bendición ministerial, porque cuando te han maldecido, quiero decirte algo, una bendición ministerial anula aún la bendición de un padre mal hecha, maldiciéndote. Padres que te maldijeron, un ministro las anula. Los ministros anulan esas maldiciones. Y ahora lo vamos a ver en ejemplos. Pero quiero terminar esto. Fíjate qué tremendo, porque en 1 de Samuel 1:14, ¿qué le dice el profeta? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Esto es una figura. La palabra dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Hoy hay contiendas, hay división. Hoy en las familias cristianas se mueve todo tipo de contiendas, rencillas, violencia, ira. Mi amado, necesitamos ensanchar nuestra tienda. Necesitamos la bendición de Dios, la bendición apostólica. Fíjate lo que le dice el profeta en el 1:14. ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo seguirás amargada? Una versión, la LBLA, dice, echa fuera tu vino, echa fuera tu amargura, echa fuera tu ira, echa fuera tu falta de perdón. Porque no puedo ensancharte. Yo le hablaba al apóstol hoy,
David Wilkerson, un tremendo ministro de Dios, ¿sabe lo que decía? Un corazón duro no es el del impío, es el del cristiano. No hay corazón más duro que el que oye y se resiste a la palabra, a obedecer. Ese corazón va a ser roto, va a ser destruido. ¿Para qué? Para que aún desde las ruinas te reedifique Cristo. Porque hay algo, Cristo no destruye, Cristo edifica, Cristo reedifica aún de las ruinas. Aún de las ruinas es el único capaz de unir las piezas y volver a edificarte. Pero hay corazones duros, corazones que no quieren oír, que no quieren tomar el consejo. Hay espíritu de orfandad, mi amado. Porque te quiero decir algo. El no tener la bendición paterna es un espíritu de orfandad que se mueve. Cuando digo orfandad, es una falta de paternidad. Una falta de paternidad, de bendición paterna que ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando un padre bendecía y declaraba palabra hablada, eso sucedía, mi amado. Pero también cuando maldecían, eso sucedía, mi amado. Porque es palabra hablada que determina el destino de una persona. Es vida para una persona. Entonces, usted fíjese que esta mujer dice la palabra que lo que le dice el profeta es: echa tu amargura. Échalas de tu vida. Y después dice, en el 17, Elí respondió, aquí está la bendición, 1:17, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle su sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo nunca más triste. ¿Será que necesitamos la bendición? Bendición que anula maldiciones. Oía la historia de un apóstol tremendo del ministerio, que él decía que cuando él era chico, tenía 7 años, yo lo conté el sábado en la reunión, su padre era ateo, un hombre de negocios re importante, ateo. En las habitaciones ponía el cartel, no hay Dios. Hoy este siervo es un apóstol de los más renombrados. O sea que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Los corazones duros no son los que están afuera, son los que están adentro. Porque los que están afuera, cuando oyen el evangelio y lo toman, puede ser homosexual, puede ser prostituta, se toma de Cristo. Y ese corazón no era un corazón duro, era una tierra fértil. Y este apóstol contaba que cuando tenía 7 años, su padre salía de negocios constantemente y en uno de los viajes que sale con un amigo, queda él y el hijo de este amigo del padre, que también tenían la misma edad, 7 años. Entonces cuando llega el padre y el amigo del viaje, dice que el amiguito sale corriendo, el nene de 7 años sale corriendo al amigo del padre, que era su papá, lo abraza, el padre lo abraza, lo bendice, se lo pone al hombro, se dan besos y se van juntos. Este apóstol decía, yo quería hacer lo mismo. Y cuando mi papá lo vi sentado leyendo el diario, me fui corriendo a él para ir a sus brazos y él me puso la mano en el pecho
en el corazón, me empujó, me tiró y me dijo: los hombres no se abrazan ni se besan. Dice que él quedó con un dolor, se llenó de dolor, quería llorar y se tuvo que contener. Cuando sale y va a ver a su madre, que también va a buscarla y abrazarla, también le responde re mal. Judas traicionó a Cristo con un beso. Fíjese la locura de la gente. Este niño quedó marcado. Tenemos que tener cuidado con las actitudes como padres que hacemos, porque podemos marcar a nuestros hijos con un trauma que después el mismo infierno ministra el alma de esos chicos. Y por ahí entran los espíritus inmundos y las maldiciones. Este chico quedó marcado por Satanás, marcado por el enemigo. Su alma quedó, un trozo de su alma quedó quebrantada, rota. Ese niño cambió la sonrisa, ese niño cambió su apariencia, su alegría. Y cuando fue grande, dijo que no podía amar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Engañaba, empezó a tomar, empezó a fumar. Tenía pensamientos destructivos: no vales nada, ¿para qué estás? Mátate. Esa era la vida de este joven que cuando fue atacado por un espíritu de orfandad, y él cuenta en su historia, ¿por qué maldición? ¿Por qué orfandad? Porque primeramente que sus padres lo que vivieron es lo que recibieron. Cuenta la historia que su padre, que le puso la mano, el que lo empujó, dice que cuando era pequeño su abuelo lo internó en un instituto educativo, lo dejó ahí para que estudie, se prepare. Nunca tuvo hogar, nunca tuvo familia, nunca tuvo amor de padre. Y su madre era huérfana. Entonces, ¿qué pasa? Las maldiciones generacionales, uno va abriéndole puertas. ¿Por qué? Porque estas situaciones, estas actitudes violentas que suceden a veces, abren puertas del Hades. Abren puertas de la muerte. Abren puertas de maldiciones. Entonces, este joven se llenó de ira, de enojo, de amargura, de odio, de falta de perdón, porque no podía perdonar a su padre, un padre que era alcohólico, que golpeaba a su madre, pero un hombre muy importante, muy importante. Ahora, ¿quién lo sanó? Cristo. El amor del Padre quita toda orfandad. El amor de papá es el que anula ese espíritu de temor y de esclavitud. ¿Viste que la palabra dice en Romanos 8:15 que el Señor no nos ha dado espíritu de temor para volver a la esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu para clamar: Abba, Padre? El espíritu de temor es un espíritu de orfandad. Es una falta de imagen paterna, un desamor, una maldición en nuestras vidas que llena nuestro corazón de tinieblas. Y esas tinieblas nos juegan en contra para la bendición de Dios. No podemos recibir la bendición de Dios como Ana. Ana vivía afligida, amargada. Entonces, qué importante es que el Espíritu de Dios redarguya nuestras vidas. Cuando tenemos situaciones terribles, no es para que nosotros busquemos culpables, es para buscar el bien de Jehová.
para buscar la bendición de Jehová, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que hemos vivido, Él sabe lo que hay dentro nuestro. Y necesitamos la bendición del Padre. Los que han vivido conflictos con sus padres son espíritus que están operando y que si uno le abre puertas con sentimientos de rencor, de resentimiento, de ira, de rebeldía a Dios, yo le abro puertas a esas maldiciones. O sea, fíjate qué fuerte. Saúl fue un hombre que fue escogido como rey, escogido como siervo. Dice que era hermoso, era precioso. Dios le cambió el corazón. Sin embargo, era desobediente a Dios. Y cuando el profeta le da una orden, él no obedece. Lo tremendo es que el profeta en 1 Samuel 15, 23 dice: el pecado de rebelión es como pecado de hechicería. Quiero decirte algo, la rebelión tiene los mismos espíritus que la hechicería. Porque ahí lo que está diciendo es que la rebelión es como hechicería. Y la obstinación, la terquedad, la dureza es como adivinación, idolatría. Entonces a veces decimos, ¿y por qué este trabajo? ¿Y por qué esto me está pasando? Porque los mismos espíritus que operan en la rebelión operan en la hechicería. Los mismos espíritus que operan en la terquedad operan en la idolatría. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Espíritus atormentaban a Saúl, lo apartaban del Señor, lo terminaron apartando del Señor. Y este es un tiempo donde nosotros necesitamos vivir bajo la protección de Dios, bajo la bendición de Dios. Y realmente este siervo, cuando yo te contaba que cuando llega a Dios, cuando conoce el amor del Padre, él tiene esa primer comunión, encuentro con el Señor. Pero después queda otra parte. Tenía que perdonar. Y yo creo que la transformación de una persona no es de un día para el otro. Primero, el Señor nos levantó de muerte a vida. Juan 5:24. Luego, del reino de las tinieblas nos lleva al reino de la luz. Tinieblas en nuestro interior, en nuestro corazón. Tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1:13. Y luego hay una renovación en el espíritu de tu mente. Romanos. Efesios 4:23. Es decir, este varón, cuando conoce a Cristo, él entiende, siente el amor del Padre que realmente tanto necesitaba, porque verdaderamente el Padre te abraza. Fíjate que Jesucristo, dice la palabra, vino a reconciliarnos con papá. Jesús vino a manifestarnos al Padre. El que conoce a Jesús conoce al verdadero Padre. Él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Apenas comenzó y apenas terminó, dijo, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Desde que comenzó su ministerio hasta que terminó, Él estuvo bajo la protección del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Jesucristo es la manifestación del Padre. Por eso necesitamos entender la bendición y el poder que hay en esa bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Rey. Bueno, a ver, te voy a mostrar las maldiciones que padres pueden haber hecho. Son anuladas por los ministros. Por ejemplo, tenemos el caso de Génesis 49. Vemos a Rubén, Simeón y Leví. Fíjate que estos eran hijos con espíritu de orfandad.
eran hijos violentos. Eran hijos que su padre mismo dijo, no se una mi alma a su violencia. Mirá qué fuerte. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de una mujer aborrecida. Jacob no amaba a Lea. Jacob amaba a Raquel y tenía ojos para Raquel. Entonces ella, cuando tiene a su primer hijo Rubén, dijo, hijo de mi aflicción, ahora me amará mi esposo. Y no era así. Rubén se crió en ese espíritu, en un espíritu afligido por un padre, por la imagen paterna, por la función de un padre. Luego dice la palabra que vino Leví, también dijo ella, ahora me amará. Y creo que el tercero fue Simeón. Ahora miremos cuando Jacob termina Génesis 49, ¿qué dice de ellos? Es muy fuerte. Rubén dice la palabra que se acuesta con la concubina de Jacob, de su padre. Génesis 49, mira lo que dice. 49:3. Jacob, esta es la bendición que le da. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí era grande. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Yo creo que en la LBLA debe decir líder o algo de eso, ¿no? Por cuanto que subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, o sea, te endemoniaste, subiendo a mi estrado. ¿Podemos ver la versión LBLA? Ahí está, mira. Dice, incontrolable como el agua, no tendrás preeminiscencia, no serás importante. Y Dios no dice eso. Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Si vamos a Deuteronomio 33, Moisés, mira lo que dice. Moisés como figura de los ministros. Anula esa maldición. Dice, escucha, Deuteronomio 33:6, viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus varones. O sea que acá Moisés está transformando la maldición en bendición. ¿Se entiende? Vamos a ver otro ejemplo. 49:5. Simeón y Leví eran violentos, eran airados. Pero quiero decirte algo. Hay abundancia. Y si de algo hay abundancia es de misericordia de parte del Señor. Ahora vamos a ver su palabra. Abundancia de misericordia. Y mira lo que dice. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Búscame la LBLA. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. Seguimos.
En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Fíjate qué fuerte lo que dice. Porque sí, realmente eran hombres violentos, hombres que avergonzaron a Jacob, a su padre, avergonzaron con su ira, con su carácter, con sus actitudes. No vamos a ir a la historia, pero mira lo que dice en Deuteronomio 33. Ocho creo que es. Leví. Leví 33:8. A Leví dijo, usted fíjese que todos estos eran las 12 tribus de Israel, hombres que tuvieron marcas, traumas, que tuvieron iniquidad. Sin embargo, el Señor quería bendecirlos. Qué importante, iglesia, que podamos dejar que el Espíritu ponga su luz en nuestro corazón, porque lo que no saquemos nosotros nos juega en contra. No permite ensanchar nuestra tienda, no permite ser bendecidos. No son bendecidos nuestros talentos, no son bendecidos. Porque la palabra bendecir, Dios alaba lo bueno de una persona, no lo malo. Lo malo lo aborrece. Y cuando Dios bendice, bendice los talentos que Él te ha dado. Y lo malo tiene que ser cambiado, tiene que ser erradicado. Dice, a Leví dijo, tú, Tumín y tú, Urim, sean para tú varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Fíjate qué tremendo. Moisés acá, el ministro, los alinea con la bendición al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a esa voluntad divina, perfecta. Antes ellos estaban en su limitación, eran escasos, estaban en sus miserias, vivían con sus miserias. Pero Dios acá bendice. Y para ir terminando, algo que me impactó fue la sabiduría de Salomón. Y algo que me impactó, si querés vamos para cerrar, porque hay mucho más para hablar, pero vamos a 2 de Crónicas 9 para ir terminando. Quiero decirte algo, estás en un lugar donde Dios bendice. Estás en un lugar donde Dios quiere erradicar de tu corazón lo malo, la falta de perdón, el desamor, cosas que están guardadas a veces y nos hacen reaccionar, nos limitan, nos hacen involucionar, nos hacen retroceder. Dios está ensanchando a su tienda, a su iglesia, porque no puede prepararse
para recibir multitudes si todavía el desamor, esa maldición, esa falta de amor no ha sido sanada? ¿Y cómo se sana, pastora? ¿Sabes lo que dice Mateo 5, 44? Bendecid a tus enemigos. Bendecid a tus enemigos. Bendecí a los que te hicieron mal. Bendecí. Perdoná. Soltá. Orá. Aplica la misericordia. Porque muchas veces queremos nuestra propia justicia. Y ahí Dios no responde. Dios responde. Mira lo que dice: esos son mis hijos. Mateo 5:44. Ahora terminamos con esto, pero poneme Mateo 5:44. Hijos de nuestro Padre son aquellos que perdonan. Aquellos que ensanchan su tienda, su corazón, perdonando. Mira lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Muchas veces leímos esta palabra, pero no la entendimos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Seguimos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que te hizo daño, el que te hizo mal, lo tenés que perdonar. Lo tenés que bendecir, lo tenés que soltar. ¿Para qué? Para que la bendición, el engrandecimiento venga a tu corazón, para que tu corazón se ensanche, porque si no tu corazón está limitado, tu corazón está escaso. Hay que romper límites, hay que romper estructuras. No perdono por esto. ¿Y sabes una cosa? El desamor trae falta de perdón. No sé cómo ha sido tu vida, pero el desamor es una maldición, es un espíritu de orfandad, de viudez. Son espíritus que limitan las bendiciones de Dios, que limitan los planes de Dios. Cuando este apóstol estaba mal económicamente, dice que fue a preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu bien de esto? El Espíritu le dijo: tenés que perdonar. Tenés que ir y perdonar a tu padre. Qué tremendo, porque hay cosas, hay situaciones que pasamos que no entendemos por qué. Y dice que fue a su padre y le dijo: ahora que conocí la vida, ahora que conocí a ese Padre de misericordia, de amor, es que yo vengo a pedirte perdón. Vengo a perdonarte. Primero a pedirte perdón porque no te honré, porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, porque largura de días tienes. Ahí hay una bendición o maldición si la desobedezco. Entonces te pido perdón porque dos cosas no hice: honrarte
Y segundo, juzgarte. Dios no quiere que juzguemos. Dios quiere que perdonemos. Porque es una práctica el perdón. Y cuando somos escasos, no podemos perdonar. Nos cuesta perdonar. Nos ofendemos fácilmente. Nos enojamos fácilmente. Eso es falta de perdón. Entonces, este varón, dice la palabra, que cuando esta historia, que cuando el padre oye eso, le dijo: sí, ahora que conocemos a ese Padre de amor, yo también te pido perdón y te bendigo, hijo. Te bendigo y cuenta lo que Dios hizo en nuestra familia, a donde vayas. Él es un restaurador de familias. Él es un restaurador del perdón. Después de esa bendición, salió y le empezó a soltar trabajo, proyectos y puestos. ¿Será que hay bendiciones retenidas? Quiero decirte esto para cerrar. Segunda de Crónicas 9. Esta reina dice que va a conocer a Salomón, que él era dotado de sabiduría. Y en Segunda de Crónicas 9:6, para ir cerrando, dice: yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Seguimos, quiero llegar a algo. Mira lo que dice: bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti oyendo sabiduría. Quiero decirte algo. La sabiduría desciende en este lugar. Tienes ministro, tienes un Salomón. ¿Sabes lo que dijo una reina del mundo? Bienaventurados los siervos que oyen tu sabiduría. ¿Qué significa eso? Son dichosos, son felices. ¿Eres feliz? Estás siendo bendecido. Estás bajo la protección, bajo la bendición de ese Padre espiritual, de ese Padre del alma. Dios te llama a ensanchar tu tienda. Ponte de pie, iglesia, y vamos a dejar acá. Hay mucho más, pero quiero decirte que la abundancia que hay para tu vida es muy grande. Cierra tus ojos. Este es un día glorioso. Este es un día especial, iglesia. El Señor me hacía ver que este es un día especial para ti. Este es un día en el que Dios te está llamando. Un día en el que Dios quiere bendecirte. El Padre, Él quiere restaurar esa relación de padres a hijos. Él ha venido a restaurar eso. Quizás no fuiste un buen padre o una buena madre, pero Él quiere ensanchar tu tienda. Él quiere que ya no seas más escasa, que no seas más escaso. Él quiere habilitarte.
Él quiere bendecirte. Él quiere ensancharte. Él quiere engrandecerte. Él quiere alabarte. Él quiere que alcances las bendiciones que están preparadas para tu vida. Pero necesitas extender tus límites. Necesitas echar fuera aquellas cosas que limitan tu bendición. Él ha venido hoy a bendecir. Cuando el profeta bendijo a Ana, dice la palabra que toda tristeza se fue, toda aflicción se fue, toda angustia se fue. Limpia tu corazón para Él, iglesia. Él está preparando odres nuevos. Él está preparando instrumentos. Él está llamando a Bezalels. Él está llamando a varones y mujeres que bajo la sombra del Altísimo son bendecidos, llenos de su Espíritu cada día, llenos de sabiduría, de esa sabiduría celestial para edificar, no para derribar. Tú has sido llamado para edificar, iglesia. To worship you, I live.